derecha, que sea el Mercurio tercera, no se puede encuadrar en todas las cosas con el gobierno. Porque la gente dejaría de comprar. No es tanta la aprobación que tiene el gobierno como para eso. ¿Cachai? Lo que menos le convenía, de alguna manera, en la política, lenguaje, forma, acciones, proyectos que se sienten en sintonía. Fuimos con frecuencia pública a construir la Constitución. ¿Por qué un proyecto político no puede entonces ir a construir la Constitución? Me pregunto yo. Me encantaría ver a los dirigentes de todos los partidos políticos de la Concertación construyendo Constitución. O sea, me encantaría ver ahí, de verdad, a todos los dirigentes, a los presidentes de los partidos, con un martillo en la mano, compadre, y construyendo las casas con la gente. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Poner en el fondo los pilotes, esos serían los pilotes en el fondo de la nueva Concertación. Esa sencillez. Y esa es la forma de empezar a acercarse. Venir a espacios como este. Pero esa cuestión, yo creo que los jóvenes, por decirlo así, o los universitarios, o qué sé yo, son súper agudos. Se percatan al tiro cuando alguien te está viendo una pomada y cuando no. ¿Cachai? Se percatan al tiro cuando estás hablando porque lo estás hablando para convencer a los jóvenes, o porque en realidad lo estás hablando porque siempre hay hecho eso. Y yo creo que eso va a empezar a generar una especie de intromisión o de desembarco de jóvenes muy interesados en la cuestión social, que entienden conscientemente, no por afecto, que entienden conscientemente de que la política es importante en la política. Si empieza ese desembarco, va a empezar entonces la política a tener un código, o algún sector de ella, un código más cercano a lo que hoy día moviliza a muchos jóvenes. ¿Cachai? Y eso es lo que yo espero hacer con frecuencia pública. En todo lo que he estado acá, he tratado en el fondo de nunca decirles métanse a frecuencia pública. Porque de verdad, creo que lo central es que entiendan que en la política puede haber gente que no quiere que te vayas para su lado, sino que yo quiero gente con la cual pueda discutir en la misma sintonía. Y que puedo discutir. Yo encuentro que Felipe Kast es eso. No comparto su visión, pero un medio con el cual puedo discutir. ¿Cachai? Y sé que el compadre está pensando en qué es lo mejor para Chile. Tenemos diferencias, pero puedo discutir. O sea, personas así tienen que estar, creo yo. ¿Cachai? Y esa es la invitación finalmente que lo tengo. La última pregunta. Va. Hola Sebastián. Te estaba escuchando tu proyecto de frecuencia pública, que mi intención es que aumente la participación de los jóvenes, más bien para hacer una oposición al gobierno o llegar a un futuro gobierno. Pero si vemos la televisión o los diarios, nos podemos dar cuenta que todos los medios de comunicación lo está manejando hoy en día a la derecha. Entonces, ¿cuáles podrían ser tus soluciones, tus fórmulas para poder hacer ruido en el mundo de los medios? Porque si bien puedes tener un muy buen trabajo social o un muy buen trabajo con los jóvenes, finalmente las elecciones se ganan en muy gran medida por la campaña que se puede hacer en los medios. Las elecciones se ganan ahí, estoy totalmente de acuerdo, pero también los medios reflejan una cuestión que pasa, o sea, tratan de reflejar, los medios tratan de reflejar cosas que también la gente va a comprar. O sea, por muy de derecha que sea el Mercurio tercera, no se puede encuadrar en todas las cosas con el gobierno, ¿entendés? Porque la gente dejaría de comprar. No es tanta la aprobación que tiene el gobierno como para eso, ¿cachai? Lo que menos le convenía, de alguna manera, al Mercurio a la tercera es tirarle palo a los Bachelet. El momento en que marcaba un 80%. Porque a la gente no le gusta esa cosa, ¿cachai? O sea, ¿lo entendí? Entonces, yo creo que, aunque sean de derecha, van a estar sumergidos en la lógica de mercado. Obviamente, con un mensaje subliminal, ¿cachai? Con una tendencia súper clara y qué sé yo. Y bueno, nosotros tendríamos que aprovechar los espacios que hay nomás. Como buen movimiento que está partiendo pobretón y en trabajo voluntario, en el fondo, tratamos de aprovechar cada invitación del centro estudiante que nos invita a cada universidad a conversar y empezar a hacer nuestro trabajo con la gente de forma más directa, ¿no? Cuando tú te enfrentás después de un medio y tú tenías una experiencia que contar, en el fondo, tú estuviste con la gente en Constitución, cuando tú estás trabajando territorialmente, cuando tú sabís lo que está pasando en la Junta de Vecinos, y te enfrentás a un medio de comunicación, es distinto que el gallo que nunca lo estaba. ¿Cachai? Pero en la medida que la Concertación siga teniendo 5 minutos en las noticias, en la medida que Piñera siga haciendo colegio del Zafrada, va a darle la pauta a que el Mercurio o la tercera tengan la posibilidad de seguir mostrando apoyo al gobierno. Y al final va a vender, porque hasta el momento las medidas que ha tomado Sebastián Piñera, si bien algunas son buenas, igual son muy populistas y está generando
que la gente, si bien no está apoyando el gobierno, estaba mejorando mucho la imagen de Sebastián Piñera. Bueno, eso lo hace aún más desafiante, digamos. Lo que tú planteas es verdad. Vamos a tener que hacer una oposición, digamos, de trinchera en ese sentido, ¿cachai? Yo creo que hoy día las redes digitales nos ayudan muchísimo en eso, muchísimo, ¿cachai? Y no solamente las redes digitales, probablemente vamos a tener que armar un medio, ¿cachai? Bueno, ¿cuáles son las apuestas que hay con respecto al tema? No sé, lo hace difícil, pero no es lo mismo. Sebastián Piñera en ningún caso es un dictador, ¿cachai? Pero en su tiempo a la Concertación le pasó eso, digamos, y tuvo que hacerlo desde ahí. Yo creo que el desafío es más pequeño, ciertamente es menos recoso, y tal vez tendremos que nosotros comenzar por revalorar a la política a través de buenas formas de hacerla, ¿cachai? Y no tener miedo cuando uno dice, sí, yo soy político. No comparto toda la ley de la política, pero yo soy político. O sea, deberíamos cada uno de nosotros empezar a decir. Cuando se juntan dos o más personas a hablar sobre Chile y hacer un acto que cambie Chile, eso es política. Entonces, es política. Eso yo lo quería aclarar. ¿Tenemos tiempo más? Sí, terminamos este tema y damos la última pregunta. ¿Sí? Aquí se esto. Que una cosa sobre el tema. Hablando ya que tocaron el tema de los medios, me gustaría saber qué opinas tú sobre que UDI proponga que se venda el diario La Nación. Yo creo que es una buena salida la configuración de un diario como hoy día está TV. Encuentro que sería un diario más joven que la cresta en todo caso. Porque evidentemente los diarios son buenos cuando le ponen pimienta al asunto, ¿cachai? Cuando tiene una cierta línea editorial y qué sé yo. No creo que sería un diario muy bueno para el mercado. Es como La Nación hoy día. ¿Han leído La Nación en esta semana? En estos 50 días de gobierno, en el fondo, un diario súper fome, porque es como que no puede ser pro gobierno, pero tampoco oposición, es una cuestión rara, ¿sabes? Por último, antes tú veías las portadas los domingos de La Nación y algo te decían, y tú veías que en el fondo, claro, agarraban los datos de la primera vuelta. Fue una cuestión impresionante. ¿Ustedes se acuerdan la portada de La Nación? Post primera vuelta, era fuerzas progresistas. Y salía el resultado de Abate con Marco y con Frey, en el fondo, contra la derecha. Así lo mostraban, digamos. Entonces, pero yo creo que eso puede ser un buen formato, de mantener ese diario a través de un formato similar que está a TV, digamos, con un directorio más plural, con una cierta autonomía del mismo gobierno, qué sé yo. Yéndonos ya estamos tocando definitivamente el tema de frecuencia pública. ¿Por qué fundar frecuencia pública y, por ejemplo, no militar en la democracia cristiana? ¿No es posible cambiar la concertación desde dentro? ¿Es necesario salir de la concertación, armar un grupo nuevo y que ese grupo nuevo reformule la concertación? ¿Por qué eso y por qué no lo otro? La concertación es más que los cuatro partidos. Eso yo creo que es claro. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando la concertación estaba en el gobierno, había muchísima gente que se sentía identificada en los gobiernos, pero que no se sentía identificada en los cuatro partidos. La concertación de alguna manera tenía el paraguas del gobierno. La concertación era el gobierno. Pero resulta que hoy día, ¿qué pasa con toda la gente que se siente concertacionista y que se siente afín, en el fondo, con la concertación y crítica y todo lo que queráis, pero se siente afín con los valores de la concertación? Que a mi juicio, el valor más profundo de la concertación es resaltar los derechos ciudadanos por sobre los intereses personales. Esa debería ser la bandera de lucha. O sea, cuando tú veis los campamentos de Santiago, tú te das cuenta que los campamentos están en los sectores más periféricos. ¿Por qué? Porque hay el terreno más barato. Entonces, ¿qué es lo que ordena el suelo en Santiago? Es el mercado. Los que tienen menos plata se van a vivir peor. Esa es la lógica. La concertación tiene que poner lo contrario. Tiene que decir que lo que ordena son los derechos ciudadanos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ya hay una serie de propuestas que levantamos en la campaña acerca del caso particular de los campamentos, que no es el caso de hablar ahora. Bueno, ¿y qué pasa entonces con toda la gente que se siente cercana a la concertación identificada, pero que no se siente identificada por alguno de los cuatro partidos? Y ese es mi caso, digamos. Yo encuentro súper notable toda la lógica que hubo de la ADC con la Patria Joven y qué sé yo, y con todo ese social cristianismo humanista, pero eso yo no lo veo hoy día en la ADC actual. No lo veo. Y por mucho que sea esa doctrina, no la veo. Me gusta la lógica de la socialdemocracia, ¿cachai? Comparto, yo creo que es la que mejor representa la democracia y esos derechos ciudadanos, pero no sé, no veo esa lógica en el Partido Socialista, digamos, ni tampoco la veo en el PP, no sé lo que es.